Voy con las noticias más importantes, si me permite, le doy una revisadita a las noticias más importantes que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre revocación de mandato y el famoso decretazo que era un acuerdo. El presidente López Obrador destacó en la mañanera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el INE está obligado a realizar la consulta sobre revocación de mandato el 10 de abril del próximo año. También celebró que la Suprema suspendió parcialmente la aplicación del acuerdo que clasifica como de interés público y de seguridad nacional las obras para evitar que se clasifique información como reservada. Las dos resoluciones de la Corte son buenas, dijo el presidente en la mañanera. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el INE tendrá que hacer ajustes a su presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato. Este martes publicó parte de la resolución que obliga al INE a ajustar su presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cito: es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, dice la resolución. El periódico Milenio señala que el INE buscará que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie sobre la falta de recursos para organizar la consulta de revocación de mandato al plantear dos posibles soluciones ante la insuficiencia presupuestal: suspenderla o bien achicarla e instalar un tercio de las casillas que normalmente hay en una elección presidencial. Una impugnación de Morena forzará un pronunciamiento del tribunal y si eso no ocurre, la decisión quedaría firme. El INE obligado por ley a realizar la consulta de revocación de mandato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió al INE que pese al recorte a su presupuesto debe cumplir con la realización de la consulta sobre revocación de mandato. De lo contrario, los consejeros electorales pueden incurrir incluso en responsabilidades penales. Bolas. A solicitud del INAI, la Suprema Corte prohíbe blindar transparencia en los megaproyectos de López Obrador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió blindar la información de las obras de infraestructura del gobierno de la 4T. Un ministro concedió la suspensión que fue solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El 8 de diciembre pasado se anunció que por unanimidad el Pleno del INAI determinó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cito, en contra del acuerdo por el que se declaran como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del gobierno. Argumentó que dicho acuerdo, que se publicó el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, cito, transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad. Pues ya quedó claro que la sociedad puede saber lo que quiera sobre estas obras. Hechos, no palabras. No basta decirse de centro izquierda. Aprueben la reforma eléctrica. Es lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el PRI a planteamiento de Meme Yamel. El presidente López Obrador dijo en la mañanera: hechos, no palabras, a la decisión del PRI, que gobernó México durante casi 80 años, de declararse antineoliberal y de centroizquierda. También les advirtió a los priistas que si votan en contra de la reforma eléctrica, estarán traicionando los orígenes de ese partido. Es traicionar a Adolfo López Mateos, a Lázaro Cárdenas. Es continuar manteniendo como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortari. No es claudicar. El diálogo con la 4T fue decisión del PAN, pero informé al PRI y al PRD, dice Santiago Krill. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, aseguró que la decisión de dialogar con el presidente López Obrador no la comunicamos, dijo, ni a Gustavo de Hoyos ni a Claudio X González, porque es una decisión del PAN, al precisar que solo estuvieron enterados los presidentes del PRI y del PRD. Hace rato no nos vemos. Claudio X González y Gustavo de Hoyos no mandan, no han mandado ni mandarán, dice Chucho Zambrano. El presidente del PRD, Jesús Zambrano,
Dijo que los empresarios Claudio X González y Gustavo de Hoyos no mandan en la Alianza Va por México, ni lo harán en el futuro. Y cito, seguimos avanzando por convicción. Hace rato que no nos vemos con Claudio X González y Gustavo de Hoyos, y las alianzas y los acuerdos para estos estados de la República, donde el PRI, el PAN y el PRD anunciaron que irán juntos en las elecciones de 2022, se hacen sin que ellos estén presentes, pues son decisiones de los partidos políticos, dijo. PRI, PAN, PRD confirman que solo irán en alianza en Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. En el ocaso del Sol Azteca, los partidos enanos se unen. Ahora el PRD y el Partido Humanista buscan integrarse. Jesús Zambrano, el presidente del PRD, escribió en Twitter, ante la putrefacción del quehacer político inducido por el partido del gobierno, existe la necesidad de sumar esfuerzos y abrirnos a la sociedad. Hoy refrendamos nuestro compromiso de cerrar filas con el Partido Humanista para convertirnos en un PRD más fuerte. El exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Calderón, Genaro García Luna, comparece de manera presencial a su audiencia preparatoria en Estados Unidos. La audiencia de hoy miércoles estaba originalmente programada para el pasado 8 de diciembre de manera virtual, pero por fallas en la conexión debió reagendarse. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que se reabrirá el caso del asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y se analizará las acusaciones de tortura contra su asesino material, Mario Aburto Martínez, a quien transferirán de Guanajuato al Centro Federal de Readaptación Social, el Hongo 2 en Tecate, Baja California. Dicho anuncio se dio luego de que en días pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que Aburto fue torturado para declararse culpable por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. México y Estados Unidos inician operación del entendimiento bicentenario. Adiós a la iniciativa Mérida. Estados Unidos es el que está armando al crimen, admite el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ya Sicilia se pasó. López Obrador es lo que dice sobre los dichos del activista, su comparación entre Andrés Manuel López Obrador y Hitler. AMLO propone a Graciela Márquez para relevar a Julio Santaella en el INEGI. El presidente dijo en la mañanera que ha propuesto a la exsecretaria de Economía, Graciela Márquez, para relevar al que fuera presidente del INEGI. Ya está Graciela. No se ha hecho público, es Graciela Márquez, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este martes también circularon versiones en el sentido que a partir de 2022, en enero de 2022, el exgobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, por invitación del presidente López Obrador, sería el nuevo subsecretario de Gobernación. El primer mandatario habría sostenido ayer una reunión con Bonilla en la cual se habría definido el nuevo cargo. Pero hoy en la mañanera el presidente dijo que tendríamos que esperar. No necesariamente el presidente confirmó que Bonilla fue nombrado secretario de Gobernación, pero tampoco descarta la posibilidad. El informe Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas en América Latina y el Caribe, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, revela que los cambios en la fabricación y tráfico de metanfetamina y fentanilo ya no afectan solo a México, sino a América Latina y se extienden a Estados Unidos, Canadá, Asia, Europa y Oceanía, lo que sugiere una producción a escala por parte de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Tras operativo en Estados Unidos es detenido el Ocielillo, hijo de Ociel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo. Hay buen ánimo mexicano pese a la pandemia, es lo que apunta la encuesta del INEGI. De acuerdo con la primera encuesta nacional del bienestar autorreportado levantada por el INEGI, si bien la perspectiva de no poder sufragar los gastos del mes afecta a 43.4% de los adultos en México y 11.3% tiene incertidumbre al respecto, la población del país es optimista. En medio de la crisis sanitaria, la satisfacción con la vida en general se ubica en 8.45 sobre un total de 10. La familia es el principal satisfactor, mientras que la seguridad pública es el aspecto que menor satisfacción otorga.
Nuevo León es el estado cuya población tiene mayor nivel de satisfacción con la vida, con una calificación del 8.79, mientras que la más baja la tiene la Ciudad de México con el 8.15. En el estado de Zacatecas se aprueba el matrimonio igualitario, se convierte en el estado 25 en hacerlo. La Organización Panamericana de la Salud saca a México de los países con más contagios por COVID-19. México se acerca a las 297,000 muertes oficialmente por la pandemia. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y bueno, déjeme ir a otros temas. Ahí le va.